¿Qué tal? ¿Cómo es que va? Esto sí es la bancada. Estamos acá de 13 a 14 con toda la información de la Cámara de Diputados. Y bueno, quienes siguen la programación me vienen viendo porque hice un par de reemplazos y estamos desde poco después de las 11 poniendo la cara a la primera semana de sesiones extraordinarias que tiene el Congreso y en particular también la Cámara de Diputados, donde se viene una agenda muy intensa. Y me va a acompañar a esta hora una de las personas más experimentadas que tiene Diputados TV y el Congreso. Señora Verónica Benaín. ¿Cómo te va, Mauricio, Bien. cantando? Esta es la dupla más querida, me parece. ¿Ay, sí? ¿Vos decís? ¿Tenemos fans? Me parece que sí, hay un fandom. Hemos ¿Viste que ahora se usa? estado en diferentes lugares todos, digamos. Así que hemos estado acá ya. Mirá esa pantalla. Claro, Yo exactamente. la reveo, ¿eh? Y No, uno ¿viste tiene que ahora uno- se usa el fandom? Así como están los haters, está el fandom. Seguramente algunos tendrán nostalgia de la época en la que estaba la pandemia y tenían que estar encerrados y no les quedaba otra que vernos. Porque estábamos acá horas y horas con una actividad que era súper intensa porque se hacía en forma remota, entonces comisión a cualquier hora. Todo Bueno, el día. otros ¿Qué tiempos. tiempos? Sí. Títulos del día. Ingresó el acuerdo Mercosur-Unión Europea a la Cámara de Diputados. Comenzará su tratamiento cuando se conformen las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur. Se oficializó la convocatoria a sesión en el Senado. Será el miércoles a las 11 y se tratará como único tema, por ahora, la modernización laboral. Ley Penal Juvenil, el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria en Diputados con este único tema. Bueno, y una semana muy intensa en el Congreso la próxima. Realmente el receso de enero por lo menos le permitió recargar energías a todos quienes circulamos habitualmente, diputados, senadores, periodistas, porque el miércoles ya es el plato fuerte en cuando se tratará la reforma laboral. Puede ser la primera vez que se trate una reforma laboral y se apruebe y se sancione desde el retorno a la democracia, en realidad, de la historia, ¿no? Pero hace 40 años que hay proyectos. ¿Cómo la ves, Vero, esta vez sí? Aparentemente estarían todos los... Me gustó igual que dijiste, por ahora solamente reforma laboral. Y vos cuando agregás el por ahora, significa que algún datito ahí tenés, porque al menos igual la convocatoria dice la iniciativa que envió el Ejecutivo, que tuvo dictamen en diciembre y que básicamente... Supuestamente estaba teniendo algunos pequeños acuerdos para poder hacer modificaciones. Hoy hay una reunión importante de la CGT, que la CGT estuvo activa toda la semana. En el día de ayer, Mauri, vos sabés que se reunieron con legisladores de representantes del Senado de la Nación, de la oposición, y también estuvieron reunidos el día miércoles con distintos gobernadores porque la CGT está evaluando un paro para el día miércoles. Hay que ver si lo termina de confirmar porque sigue en contra de varios artículos que tiene la iniciativa y como bien te decía hace minutos nada más, o hace segundos nada más, hay algunas cuestiones que se iban a modificar, pero en Casa Rosada aparentemente están diciendo, o hay un sector de la mesa política que dice va a hacer el dictamen que se firmó en diciembre. Sí, a ver, por lo que uno pudo ver, y me parece que tenemos que acostumbrarnos a este idioma, porque no es fácil de ver, uno se naturaliza, que es, hay muchos acuerdos, va a haber muchos acuerdos para aprobación general de los proyectos en ambas cámaras, sobre todo en el Senado, o sea, porque hay una base de aliados que tiene el oficialismo que le permite llegar cómodo si ya sabe que el proyecto es bienvenido, ¿no? En el caso de reforma laboral. Después está la votación en particular. Bueno, Sí. pasó con el presupuesto en diciembre en diputados, donde uno sabía que la aprobación general estaba. Con los presupuestos esto es bastante habitual, pero me parece que va a pasar con muchos proyectos, donde vos decís, bueno, la aprobación en general, sí, va a estar. Ahora bien, ¿se abre el articulado? Siempre se abre, no es una opción. No. O sea, si no se abre es porque una mayoría no lo quiere, pero no es que un oficialismo en minoría puede decir no se abre el articulado. Si la mayoría quiere abrirlo, se abre. Y ahí es donde puede llegar a haber algunas modificaciones y la lectura que podemos hacer los periodistas. Si es un triunfo pleno, si es un triunfo parcial. Yo creo que el proyecto tiene demasiados temas aledaños a la discusión central, por lo tanto, varios se pueden perder y quizá ahí alguien festeje, pero
lo central creo que en su mayoría puede llegar a andar, ¿no? El espíritu de la ley me parece que está, como siempre se dice Pero en vos el sabés que, Parlamento, digo acompañado de alguna forma. Bullrich, la senadora libertaria que lleva la voz cantante en las negociaciones dentro del Parlamento, ella sostiene que hay 40 representantes, tanto desde el oficialismo, algunos aliados y otros federales, que están en condiciones de votar o levantar la mano de manera positiva a esta iniciativa, y con esos 40 creo que va a la guerra, me parece, y por eso baja el proyecto en el recinto. Son 40 legisladores que ya de alguna forma los vienen contando desde que se presentó la reforma Eran inicialmente. 44. Sí, eran 44. Eran 44, pero... hay 3 que no estuvieron representados el otro día, el martes, y una cuarta que ahí está medio dudosa. Estamos hablando de... Son 3 nomás. Por lo tanto, respecto al quórum, ¿no? Son 37 necesitas. Digo, si un artículo se te abre, una discusión, entras a perder y perdés el artículo. Y eso sí. ¿No? Con 36-36 vas a empate y define el oficialismo. O sea que necesitas tener la seguridad de tener por lo menos 36 para cada artículo que se vote, y ahí es donde me parece que está ahora la discusión más fuerte. Hay que ver, lo único que te agrego, hay que ver cómo juega el radicalismo, que tiene un bloque que es bastante importante. Ha quedado constituido con 10 senadores y que aparentemente no todo el bloque estaría votando en función de acompañar al oficialismo. Si de 10 tenés 3 o 3 que te votan un artículo en contra, ya pasas a tener 37, está justo. Parece que también hay que tener en cuenta, Vero, que hay 3 senadores que forman parte del bloque justicialista, me animo a decir 3/5, y que vamos a ver qué hacen, porque estos 3 que uno recuerda son Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, votaron el presupuesto de Milei. Por lo tanto, con que uno, es un montón un senador, porque son 72, no son 257 como acá. Entonces, hablar de uno es un montón. Sí, totalmente. Y ahí es donde vamos a ver un poquito el desenlace. Pero de este tema, Vero, si te parece, escuchamos a el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Bueno, vamos a ver ya a Mayoraz. Habitualmente habla de temas penales, Mayoraz, pero el tema de la reforma laboral interpela todo al oficialismo, ¿no? Totalmente. Bueno, esa comisión, Asuntos Constitucionales, que es la que llevó adelante él estos 2 años anteriores, es la que también está en propuesta de formarse, de conformarse por estas horas. Decíamos que hoy es viernes y es probable que ya de alguna forma esté algún listado de integración o al menos de selección de las autoridades de las comisiones que... ¿Qué trataría de asuntos constitucionales? Me perdí. No, yo capaz que los acuerdos internacionales, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero viste que en estos días hubo una reunión del oficialismo y ahí nos comentaron que es una de las comisiones que también está en la lista de constituirse, no solo justicia, niñez, ambiente, también Mercosur y relaciones exteriores, sino que asuntos constitucionales. Me das una noticia que no tenía. Decíamos, hablaba de la reforma laboral el diputado libertario Nicolás Mayoraz. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Yo creo que va a haber... el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados, si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida en la ley bases que se había instruido, varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio, y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año y, como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar
el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. Escuchamos a Mayoraz en un debate reglamentario. La verdad que el reglamento, nosotros, los periodistas parlamentarios, pedimos hace mucho tiempo revisarlo, no porque esté mal, sino porque hay cuestiones que la práctica ha hecho que se puedan plantear, ¿no? Este tema de 10 días antes del término de periodo ordinario, vos tenés que dictaminar. Entonces tenés que dictaminar el 20 de noviembre porque termina el 30 de diciembre el periodo ordinario. Lo mismo si haces extraordinaria. ¿Qué pasa? Ahora la Cámara de Diputados está actuando como Cámara Revisora por decisión del Gobierno. Habitualmente es la Cámara que inicia los temas. Entonces recibe el texto del Senado y tiene tiempo para dictaminar 10 días antes del límite de las convocatorias de sesiones extraordinarias. En este caso el Gobierno la hizo hasta el 27 porque es viernes. Podría extenderla hasta el 18, pero no mucho más. No. Entonces tenés que dictaminar el 17, que es martes de carnaval, o 18, que es miércoles, que seguramente es lo que va a pasar. Me animo a decir que el miércoles 18 vamos a tener un plenario de comisiones para dictaminar reforma laboral, y si no, se va a pasar para la primera semana. Tal cual, al menos se va a intentar, van a tener la intención de intentar. Hablábamos de un poco estos legisladores que forman parte del interbloque popular, ellos integran estos 5 senadores, ¿no? Que integran un bloque que se llama Convicción Federal, que de alguna forma también dependen mucho de las negociaciones que están teniendo los gobernadores a los que representan. Ellos, estos 5 legisladores, tienen diálogo directo con gobernadores, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Salta, el gobernador de La Rioja, entre otros. Y un poco aparentan estar, digamos, a la espera de los acuerdos que cada gobernador tenga para marcar posiciones. No así del otro lado, desde el bloque justicialista que reúne, digamos, al peronismo, al kirchnerismo. Básicamente ellos, o digamos al kirchnerismo, estos serían los peronistas no kirchneristas, digamos, los que representan directamente a los gobernadores, pero desde el justicialismo dicen que obviamente van a votar totalmente en contra y están, digamos, acompañando a la CGT en el recorrido, aunque aparentemente hay como una intención de que cuando llegue la iniciativa de reforma laboral al debate en diputados se presente un proyecto, un dictamen de minoría por parte de que reúna, digamos, o al menos estuvo trabajando Unión por la Patria esta semana en reuniones de bloque, reúna diferentes iniciativas que fueron presentando durante estos años la bancada que preside Germán Martínez. Hay como 8 o 10, se reunieron el día miércoles. Miércoles, sí. Hay como 8 o 10 proyectos presentados. Kelly Olmos, la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández, tiene el más grande, según dicen, el proyecto más voluminoso. Hay otros particulares. Kelly Olmos, además, claro, es ministra de Trabajo. La idea, dicen, es tener un dictamen propio para presentar cuando llegue este debate en comisiones, que, insisto, yo creo que va a ser el 18 de febrero. Me parece que no tendría sentido dejarlo para el post, la visita para el post, para las sesiones ordinarias. Sí, hay una intención igual de ciertos sectores de que quede, digamos, la sanción de que se convierta en ley en las ordinarias. Incluso CAME, hay algunos empresarios que los empresarios, sí, sobre todo, pidiendo de alguna forma que se estire. Sí, están pidiendo que no se voten algunos artículos, básicamente. Sí, que también se estire el debate. Porque... El tema es que si el oficialismo pide, los empresarios, por si alguno no sabía, de la CAME, por ejemplo, de varias cámaras, no les gusta un artículo que elimina la contribución compulsiva de las empresas, así como hay contribución compulsiva a los sindicatos, también hay de las cámaras empresariales, ¿no? Entonces eso... pero bueno, vamos a ver, yo creo que si el oficialismo quiere rematarlo, quien quiera ayudar al oficialismo en este tema no va a tener un prurito de... El 18. Claro, ¿para qué te vas a poner si después vas a votar a favor? Es probable. Pero bueno, lo único que te quería decir con el bloque justicialista, que está haciendo esto de salir a la calle. Este fin de semana, tanto el senador Mariano Recalde como el diputado Paco Manrique van a estar, digamos, comentándole a la gente en distintas plazas de la capital federal. Bueno, un poco lo que hace el peronismo, ¿no? Salir a la calle, convocar en las plazas
y van a estar en referencia al peronismo hablando sobre la reforma laboral. De esto decía, de la reforma laboral, el diputado Pelí. Acá lo que se está buscando de la modernización laboral es facilitar el desarrollo de las empresas, el desarrollo de nuevas inversiones, poder disminuir esa pesada, ese pesado costo laboral que tienen las empresas, disminuir la litigiosidad, mermar un poco la industria del juicio, fomentar el emprendedurismo, que haya más emprendedores. Entonces, bueno, muchos gobernadores es entendible, les baja la coparticipación, tendrán menos recursos, pero no están viendo en definitiva, no están velando por el bienestar de las empresas que están radicadas en sus provincias, sino por, lógicamente, sus intereses políticos y propios. Creo que, bueno, las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos, espero que se puedan llegar a puntos de encuentro para que este proyecto salga, porque es lo que el país necesita para tomar impulso en la microeconomía, especialmente en este año. Escuchábamos al diputado Pelí hablar de modernización laboral. Ahora vamos con la voz de otro diputado oficialista. Estamos hablando del diputado Carlos Zapata. Muchos dijeron que, por ejemplo, estuvimos en la reunión de CAME y vino un señor y dijo, con una ley no se crea empleo. Ajá. Sí, puedo decir que escribiendo un papel y firmándolo no se crea automáticamente empleo, pero sí, con una ley se evita que se cree o se pierda empleo con la vigencia de normas que traen determinada prevención o ahuyenten inversiones o ampliaciones de las inversiones existentes. En cuanto a la discusión que se refiere usted de los recursos para las provincias, yo creo que es una muletilla que siempre utilizan los gobernadores cuando alguna reforma apunta a tocar el sistema tributario y los impuestos coparticipables, sobre todo cuando el gobierno central no es de su signo, plantean objeciones y terminó en la historia este tipo de diferencia en la resolución en garantizar el piso de coparticipación. Sobre todo el señor Méndez se debe recordar que muchas veces se discutía eso, bueno, la nación asegurará el piso de coparticipación, o sea, un volumen de coparticipación en moneda constante igual al del año anterior. Pero tenemos que analizar la ley en función del contexto. El contexto es un escenario dinámico, porque se producen cambios, esta ley produce cambios, en las peores perspectivas en cuanto al futuro de la economía, o sea, el crecimiento de la economía de la República Argentina se habla de un 3,5%. Sí. Y nosotros podemos ver que claramente ese 3,5% en el crecimiento de la economía genera crecimiento en la recaudación tributaria coparticipable, que supera con creces esta baja en la tributación para las empresas, que lo consideramos necesario para ir removiendo obstáculos que postergan o impiden una decisión de inversión o de ampliación o de erradicación de nuevas empresas. Yo también he escuchado con respecto al tema del empleo que el 3% para el FAD le quita el recurso a los jubilados. El objetivo de la ley es aumentar el empleo registrado. Aumentando el empleo registrado, el cálculo está hecho de que lo que se va a aumentar el empleo registrado va a generar ingresos superiores en el sistema que financia las jubilaciones. Entonces, no hay que tomarlo como estático o como que vamos a seguir viviendo para adelante y las condiciones son las actuales. No, estas leyes modifican el escenario y con los indicadores de la previsión de crecimiento y de regularización laboral que tenemos, evidentemente eso será compensado. Escuchamos a Zapata hablar de reforma laboral y Vero, que es la cara de los principales canales de noticias de este país, tiene siempre información de último momento. ¿CGT no hay paro? La CGT se reunía al mediodía y aparentemente descartó la idea de hacer un paro el día miércoles, sino que va a avanzar con una movilización. Convocaron a una movilización. ¿Qué diferencia hay? Que, digamos... Digo, por algún desprevenido, ya sé. La diferencia es que paro es paro de actividades, ¿no? Todos los trabajadores que quieran ir a la movilización ese día... Va a funcionar todo. Va a funcionar todo, exactamente. ¿Me voy a tomar un colectivo? ¿Me voy a tomar un tren? Sí, aparentemente desde la fraternidad
Maturano, el dirigente gremial, propuso hacer un paro al menos de 12 horas para garantizar que los trabajadores puedan acudir a la movilización y que eso esté cubierto. El tema es que está cubierto a medias porque el gobierno después, si quiere, puede en algunos empleos puede avanzar con, digamos, sancionar la inasistencia. Así que, básicamente... No, igual es un derecho constitucional. Si vos parás, si hay paro de la CGT, vos estás cubierto, ¿eh? Sí, no te pagan el día, sí, obvio. Claro, ¿no? bueno, sancionar en ese sentido, en no cobrar el día, Claro. pero a veces puede estar cubierto el hecho de, o si hay alguna especie de acuerdo, de que esté cubierto de alguna forma. Así que básicamente no hay un paro. También Maturano había propuesto un paro de 48 horas, se descartó. Después habían hablado de bajarlo a 12 horas para poder cubrir tal vez las horas de la movilización. Se descartó. Predomina por ahora la posición del sector de la CGT más dialoguista, que es el que aparentemente sigue negociando con distintos frentes del gobierno y del oficialismo nacional. Perfecto el detalle, Vero. Vamos a una pausa, sí, volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos ahora en la bancada, ya llevo varias horas acá en Diputados TV, en lo que es la mañana del primer viernes de febrero, primer viernes con sesiones extraordinarias que la semana próxima van a tener muchas jornadas acá en Diputados, con una sesión prevista por ahora para el jueves 12. Y uno de los temas que podría llegar al recinto es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se firmó a comienzos de enero, pero recién ayer sí, el día jueves 5 de febrero, ingresó este acuerdo en formato de tratado internacional a la Cámara de Diputados. Se envía como un proyecto de ley, lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a seguir diciendo, así se entiende que se vota un proyecto que consta de 2 artículos que son: apruébese el siguiente tratado firmado por Argentina en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo que hace el Congreso es avalar o no en su totalidad el tratado. No se pone a discutir cada uno de los artículos. Sería muy difícil que entre todos los países de la Unión Europea y del Mercosur cada país le esté refrendando en los artículos. Esto es así con todos los tratados internacionales, no en este caso. Es muy común que el Congreso trate tratados internacionales, solo que habitualmente no tienen repercusión mediática como va a tener este. Quien se estudió
mucho, estuvo estudiando, me contaron, son 5.000 páginas, leyó las 5.000, una por una, subrayó, hizo cuadros sinópticos, está para dar clases ya de lo que tiene que ver con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Estamos hablando de Vero Benaín. En todos los ¿Cuánta idiomas. expectativa tengo? Además, en todos los idiomas me lo leí. O sea, por eso porque tardó en venir. Claro, Tuvo por que- eso estaba demorado el acuerdo, porque Tenía que- lo estaban traduciendo a los diferentes idiomas de los países que integran Y tanto... hoy decíamos, Vero, Sí. yo sé que alguno dice, bueno, se traduce rápido. No, No. hay que tener mucho cuidado con la terminología que hay en tu idioma de origen. O sea, en tu idioma. Sos Exacto, el argentino, modismo, en español. todo. Sí, sí, sí. Por ahí una palabra que es interpretativa en la justicia, en caso de que se dirima algo, o al momento de pedir un derecho, puede derivar en algo no conveniente. Entonces la traducción es muy minuciosa. ¿Y por qué se le da tanta relevancia al acuerdo de la Unión qué? A ver. Europea con el Mercosur? Para empezar, es una semana de muchas novedades internacionales. En este momento en Casa Rosada va a haber una conferencia de prensa donde tanto el jefe de gabinete Manuel Adorni ¿A qué hora es como ahora? Pablo ¿A esta Kirchner. hora, a la una? Sí, están ¿Qué está esperando ya el comienzo de esta conferencia de prensa, donde el canciller Pablo Kirchner también seguramente hablarán de este acuerdo que se firma también ayer en Estados Unidos, ayer o antes de ayer en Washington, sobre una situación de comercio e inversiones justamente con el país que domina Donald Trump. Y lo traigo a mención porque también se espera que este acuerdo pase por el Parlamento, no para el periodo de sesiones extraordinarias, porque justamente el de Mercosur en Unión Europea está incluido en el temario que elige el Va a estar, presidente de la Nación, sino que la sesión de jueves que viene, ¿no? El acuerdo para vos. a mí me parece que por Que lo sí. que vi estaría también, porque además hay una intención del Porque el texto oficialismo llegó ayer. y de la oposición de convocar no a teníamos comisiones. Exactamente. Y te decía, ¿por qué es tan importante y por qué es A tan ver. relevante este acuerdo? Porque hace 25 años están llevándose adelante estas negociaciones, tanto entre los países europeos como en los 4 países que conforman el Mercosur aquí en lo que es Latinoamérica, Sudamérica básicamente, y esto se termina firmando el pasado 17 de enero en Asunción del Paraguay. Decíamos ayer porque Paraguay, el presidente de Paraguay, hoy tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Ahí se termina sellando este acuerdo después de 25 años de no ponerse de acuerdo. Básicamente sucede esta situación y por eso es tan relevante lo que venga a decir Necesitas pacto. un momento histórico para el acuerdo. Un momento en el que los países de Mercosur, como pasó, los gobiernan presidentes que son abiertos a acuerdos comerciales, y en el caso de la Unión Europea siente que se está quedando fuera del mundo a partir de un planeta en el que se dirimen las potencias China y Estados Unidos, y dicen, bueno, como sea, la mayor parte de los países dijeron como sea, lleguemos a este acuerdo. De todas maneras, el Parlamento Europeo le encargó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evalúe el impacto. Todavía no está cerrado. Eso está en la plaquita en la que vamos a seguir repasando. Uy, te spoileé, tengo me culpa spoileaste. Bueno, ¿te acordás ese video famoso De spoiler. en el momento de que en el gobierno de Mauricio Macri hubo un intento de avanzar, se hizo la celebró? primera firma, sí. ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba el canciller en ese momento? Forí. Jorge Forí. llorando, diciéndole a Mauricio Macri que se había avanzado en una firma. Bueno, me acordé por cuando hablaste de todos los gobiernos. Bueno, decíamos, ¿cuál va a ser el alcance, básicamente, que tiene este acuerdo con la Unión Europea? Crea la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando a 720 millones de personas, que representan el 20% del PBI global. También, como bien estábamos diciendo recién, hay todo un proceso de ratificación. Esto es importante decirlo porque los gobiernos de Argentina y Brasil ya enviaron el texto. Fíjate que a Brasil también con Lula a la cabeza mandó el texto al Parlamento de su país para la ratificación legislativa, que simplemente es decir, apoyamos o no apoyamos. No podés entrar a modificar los puntos, los artículos, porque eso no tiene nada que ver con el rol que tiene que tener el rol legislativo en ese sentido. Claro, ya viene el paquete y vos decís, si me acompañás en esto, ¿banco a ver, o no banco? ¿te parece que el que quiere saber cómo es un acuerdo internacional entre a la Cámara de Diputados, Está muy bueno. busca un acuerdo Sí. de lo que se aprobó y vea el formato? De hecho, este acuerdo va a estar publicado. Va a estar publicado. Va a estar ¿no? publicado para En breve. que todas las personas que necesiten o quieran conocer la información de lo que trae
puedan acceder a ella. Bueno, Argentina quiere ser el primer país, o sea, básicamente el presidente Javier Milei quiere que Argentina sea el primer país que adhiera, que ratifique entre todos los este Mercosur acuerdo. Y toda la Unión Europea. Exactamente, para que entre en vigor. En cuanto a la Unión Europea, lo que sucede, como bien vos decías, si bien el Consejo Europeo dio su aval, que puso la firma, básicamente es el también... que integran los presidentes. Que integran los presidentes. El Parlamento Europeo decidió enviar el texto a la justicia de la Unión Europea para que lo revise, ¿no? Y le dé una opinión respecto a este incidente. Pero lo que pasa es que hay conflictos en Europa por Fue este reñida acuerdo. esa votación, ¿viste? 335 a 333. Sí. Una gana de ver esa sesión, la tengo que ver. hay que buscarla. Sí. Lo que pasa es que hay conflicto en la Unión Europea y ahora te voy a decir por qué. Sí. Así que esto pone en pausa de alguna forma, porque incluso algunos dicen que esta revisión y todo eso puede demorar 2 años. No es que va a ser inmediata, entonces le pone en pausa la cuestión de que entre en vigor el acuerdo ya. O sea, hay un interés diferente en Europa con Sudamérica en cuanto a que avance rápidamente. Políticos distintos, diría, ¿no? Exactamente. Y Porque también digo, un tiempo, recién ¿no? Un decía timing diferente. Recién decía este dato. Esta revisión se aprobó con los votos muy justitos, o sea, me animo a decir que creo que 335 a 330, algo así como que el 45% de la Unión Europea quiere que esto empiece ya y el 55% quiere revisar. Exactamente, porque hay sectores que sienten que estarían golpeados por este acuerdo. El campo de Francia es el que más ruido hace. Y el de Irlanda. El de Irlanda, es exactamente. Verdad. Bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios que establece esta iniciativa? La eliminación gradual de más del 90% de aranceles bilaterales, es decir, entre la Unión Europea y el Mercosur, sectores como la agroindustria, y por eso acá viene el reparo que hace el sector agrario. Es un montonazo. El sector agrario de Francia, el de Irlanda. La economía del conocimiento y los servicios en el Mercosur tendrían un acceso preferencial sin precedentes al mercado europeo. Y los desafíos es, bueno, ver cómo se termina negociando con los opositores, que en este caso son los sectores agrícolas, como decíamos, de Francia, de Irlanda y también de Polonia. Y algunas dudas que surgen de organismos en cuanto al impacto ambiental que va a tener y la simetría industrial entre ambos bloques. Bueno, interesante también el tema de la cantidad de aranceles. Aranceles, por si alguien no sabe, es lo que te cobran por importar, ¿no? O sea, las dificultades, tenés que importar algo y un país dice, bueno, si vas a importar de ahí, vas a tener que pagar un extra. Entonces, de alguna manera se restringe esa importación. Esto está supuestamente regulado en la Organización Mundial del Comercio entre los países que la integran, porque es un organismo internacional más, pero en muchos casos hay denuncias de no cumplimiento y los trámites para tratar esas denuncias son bastante largos. Por lo tanto, es habitual que se acuse a Argentina de tener un país sumamente proteccionista y que este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea eliminaría ese tipo de política proteccionista que tiene este país. Vamos a ver cómo se implementa. Sí, ¿querés que recordemos quiénes son los 4 países que integran actualmente el Mercosur? Sí, los de siempre. Vamos a decir, ¿no? Uno es Argentina, otro es Brasil, otro es Paraguay, Uruguay y Bolivia está en tratativas. Le falta, creo que a un país, creo que era el Senado brasilero, aprobar la adhesión. Exactamente. O sea, que no tuvo que firmar Bolivia. No. Están estos 4 y Bolivia todavía están, veremos. El presidente lo hubiera firmado, me animo a decir. Yo creo que también. Sí. En cuanto a la Unión Europea, son 27 los Estados miembros. ¿Cómo se ha agrandado eso? Un montón son, sí. Por eso también cuesta más ponerse de acuerdo. Pero recordemos que ahí no tiene que actuar cada país, sino que cada país le cede la autonomía a la Unión Europea para que exista un parlamento vinculante. Exactamente. Por eso, si no, sería imposible. Imagínate, 27 parlamentos, no terminamos más. Ojo, creo que una parte del acuerdo sí tiene que pasar por cada país. Eso no sé, yo si una parte, no vi la letra chica. Una parte política, algo así. Pero como los presidentes actuaron, se supone que están. Y bueno, y después, según las normas de la Unión Europea, es importante decir esto porque podría haber una vigencia provisional en todo este periodo. La parte comercial sería la que podría entrar en vigor más rápido si se cumplen ciertos pasos de ratificación, incluso antes de que la parte comercial es la que pasa por el Parlamento Europeo. Después hay otras partes que cada país tiene que negociar puertas adentro. Esto es por cómo funciona
la Unión Europea, a diferencia del Mercosur. El Mercosur, que es más nuevo, y por ahí algún día funciona como la Unión Europea, no le cedieron, todavía no hay un mecanismo en el cual los gobiernos, los países cedan cierta autonomía para que haya una decisión vinculante del organismo, ¿no? O sea, del mercado común. Si fuera así, por ejemplo, el Mercosur podría definir que se bajan aranceles, se suben y un país no puede hacer nada. En cambio acá tiene que ser cada país. Exactamente. Bueno, y por esta razón, en estos días estaremos atentos y sobre todo el martes, a la definición de quién va a ser la autoridad de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Mercosur, y además quiénes van a ser los integrantes y a quién le va a quedar, ¿no? esta comisión. Va a ser oficialista, oposición. Anteriormente la tuvo Valdés. Exactamente. A la de Relaciones Exteriores, y Mercosur era de Fernando Iglesias. Exactamente. Y además actual embajador en Bruselas. Y que se tiene que aprobar en el marco de las sesiones extraordinarias. Se tiene que aprobar en el Senado. No va a ser la semana próxima. Eso tampoco está en el temario, ¿no? Claro, me parece que la semana que viene el Senado se va a abocar exclusivamente a la reforma laboral. Esta es la misión que encargó la jefa del oficialismo, Patricia Burri, por lo menos eso es lo que está en la convocatoria. Ya es oficial la convocatoria porque... Sí, es oficial. A las 11 de la mañana el miércoles. Victoria Villarroel la hizo oficial. Hubo un pedido de diferentes bloques, La Libertad Avanza y Aliados, que acá Martín Bravos dijo, no se puede hablar de oposición dialoguista si firmás un pedido conjunto, sos aliado. O sea, ponele. No sé, ponele. Puede ser. Puede ser, bueno. Puede ser. Porque es fuerte decir oposición cuando hay un trabajo conjunto. Hay algunos espacios que son reconocidos oficialmente como aliados, y hay otros que están en diálogo. Podríamos hablar más de los federales, ¿no? Con el diálogo de los gobernadores. ¿Eso qué son, aliados o...? Para mí esos son los friendly, los dialoguistas. Los que están en diálogo constante, que un día te pueden acompañar y en otra no te acompañan. Los aliados, como por ejemplo el bloque del PRO, se supone que deberían acompañar. Unión Cívica Radical, ¿dónde está? Y ahí estaría, en el medio. ¿Cómo en el medio? En el éter. Y vos tenés en la Unión Cívica Radical aliados y tenés dialoguistas, me parece. Entre los 10, por ejemplo, senadores. Exacto. Y acá entre los 6 diputados se la recomplico. Acá entre los 6 diputados me parece que son aliados. No hay... Me parece. No hay ningún outsider radical. Me parece. Me parece que no. Me parece que no. Se fueron a Porque además quedaron, claro, se fueron. Se fueron, exactamente. Bueno, eso vamos a ver. Esto hablamos así porque este es un nuevo Congreso con un tercio nuevo del Senado, la mitad nueva de diputados. Y la verdad que los periodistas que cubrimos habitualmente el Congreso, el funcionamiento de los recintos lo vamos cambiando viendo al andar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tuvimos una sesión sola en cada una de las cámaras. O sea que seguramente en 6 meses vamos a creer tener todo claro, porque después cambia. Claro, va cambiando la dinámica. Pero bueno, se va a hacer camino al andar y los bloques... hay quienes dicen, o por lo menos la mayoría de los que conocen el funcionamiento del Congreso, oficialistas, opositores, están diciendo, bueno, la realidad es que de acá a unos meses la agenda va a ser del oficialismo y el oficialismo va a mostrar su músculo. Sí, el músculo que le dejó las elecciones de octubre. El músculo que perdió la oposición. El que perdió la oposición, que es por ahí lo que más se va a ver, porque en octubre, obviamente que el oficialismo tuvo una muy buena elección, pero también se venció el mandato en diciembre de algunos aliados que tenía el oficialismo en ambas cámaras. O sea que vamos a ver cómo funciona este nuevo Congreso. Y los dialoguistas van a ser muy importantes. ¿Y quiénes son, aparte? Los dialoguistas. Sí, ese es el tema. ¿Quién dialoga? ¿Cómo dialogan? Los dialoguistas son los que te van a inclinar la balanza, generalmente. Por eso, algunos están en comisiones, otros no. No. Por eso es un descubrir permanente. Bueno, el jueves entonces seguramente sesión por la reforma de la Ley Penal Juvenil. El diputado de Unión por la Patria, José Glinsky, esto decía. Bueno, en principio nosotros el 12 tenemos la sesión por el régimen penal juvenil. Yo creo que el régimen penal juvenil es una iniciativa positiva. Como tal, es decir, de hecho los antecedentes son muy claros. En el año 2009, un diputado nacional, García Méndez, que en algún momento era del ARI, llevaba esta propuesta. El régimen penal juvenil
es una iniciativa de carácter garantista, a pesar que al gobierno no le gusta llamarlo de esa manera. Este gobierno, el gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, tiene como iniciativa un régimen penal juvenil que no es otra cosa que dotar de garantías de proceso, de garantías de cumplimiento de pena a los menores de 16 años, porque de 18 a 16 ya está contemplado. Me parece que hablar de la baja edad de punibilidad es una trampa. Es una trampa porque si uno no dota de la inversión pública necesaria para que existan fueros especiales en las provincias, sobre todo, porque cuando uno habla de delitos graves cometidos por menores, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de robos agravados, estamos hablando de robos, son delitos que administra la justicia provincial, no la justicia federal. Con lo cual, a mí no me interesa tanto hablar de la baja de la edad. Yo he sido en más de una vez enérgico, diciendo que por mí pueden poner la edad en cero. Es decir, yo creo que se puede pensar en un régimen penal juvenil para menores de 18 años y punto. Es decir, si vamos a discutir si es 13 o 14, incluyendo criterios, no sé, biologicistas, evolutivos, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a sancionar una ley que va a poner un tope en la edad de 14 y mañana va a aparecer un chico de 13 años que comete un homicidio y no va a tener ese régimen penal juvenil que le otorgue las garantías suficientes para ser procesado y llevado a un juicio como corresponde, con derecho de defensa, con acusación, con institutos para la privación de la libertad que estén construidos. Digo, el régimen penal juvenil, que es un tema que nosotros trabajamos más de un año, entre el 24 y el 25, y luego no obtuvo sanción, media sanción en la Cámara de Diputados porque finalmente no se trató, establecía muy claramente que los menores no pueden estar detenidos en los mismos lugares que los adultos. Si la Argentina tiene un problema con los detenidos adultos, no sabe qué hacer con ellos, no tiene lugar suficiente, y además está absolutamente comprobado que el tránsito por una cárcel no genera mejores condiciones de resocialización, sino todo lo contrario. Muchas veces las cárceles ofician de centros de planificación delictiva, de sofisticación delictiva, de planificación de redes de contacto. ¿Por qué, si todavía no podemos hacer nada con los mayores, vamos a incluir a los menores en un régimen penal? Bueno, son las preguntas que a mí se me disparan. Ahora, si yo tuviese que tomar una posición, yo estoy súper a favor de que se establezca un régimen penal juvenil en la Argentina. E insisto, me parece que poner a la cuestión de la edad como el centro de la discusión es una trampa. Escuchamos a José Linsky, el diputado de Unión por la Patria, hablar de la reforma de la Ley Penal Juvenil que se va a tratar el próximo jueves seguramente en el recinto. Y sobre el tema también habló el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoras. La verdad es que estamos ante un desafío enorme. El trabajo que se hizo en el Congreso, en las comisiones, el año pasado fue enorme. Y en esto un reconocimiento a Laura Rodríguez Machado, que realmente trabajó muchísimo para ir juntando las opiniones y tratar de consensuar la idea en un proyecto en el cual se atendieran muchas miradas, que fue realmente lo que se logró en esa firma, con algunas disidencias también, pero todos creo que tienen la convicción de que es necesario, como decía usted, salir de ese régimen que teníamos hasta ahora, obsoleto, y llegar a algo moderno que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que está en la Constitución Nacional, para de alguna manera atender además esta realidad lamentable de los menores que delinquen, ¿no? Entonces creo que se ha logrado en ese trabajo atender todas esas miradas y si bien la baja edad de imputabilidad se lleva, digamos, toda la marca o toda la atención periodística, el régimen es muy bueno porque atiende realmente la singularidad de la situación de los menores de edad y lo que busca no es, digamos, solamente atender el tema de la criminalización de las conductas, sino decir la resociabilización del menor, es decir, lograr que ese menor se logre reinsertar. Porque el régimen que teníamos hasta ahora, el menor delinquía, nadie se hacía cargo, la justicia se lo devolvía a la familia o se lo devolvía al mismo grupo o sector o lugar donde estaba socialmente, que era la causa o el origen de
de ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que con esto, con un régimen que tenga una mirada amplia, que atienda medidas socioeducativas, que permita que realmente el joven se pueda reinsertar, vamos a lograr cambios para mí importantes. Escuchamos a el diputado Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza santafesino, él, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales estos años, que seguramente va a ser protagonista del debate de la ley penal juvenil. Vero, la semana que viene, ¿qué día es? Ya no sé, lo dije tantas veces. Vamos a repasar el cronograma todo, porque es por día favor. viernes y la semana que viene tenemos que arrancar con todo. Entonces, el martes, la constitución de comisiones. Varias se van a conformar. El día miércoles, el plenario que va a tener como protagonista a legislación penal, a justicia, a niñez y también a presupuesto y hacienda. Tienen que sacar dictamen para poder llevar ese dictamen el jueves al recinto. El horario de la sesión es a confirmar. La sesión todavía no se convocó, es información que tenemos que va a haber una sesión el día jueves, seguramente la van a pedir algunos diputados de diferentes bloques, empezando por el oficialismo, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, la va a llamar. Obviamente no están los dictámenes que se van a tratar porque se van a firmar el miércoles. Exacto. Entonces tenés que definir también, quizá en ese caso lo que se hace es seguramente un pedido y después una confirmación de la sesión. La Cámara de Diputados no tiene la restricción de los 7 días que sí tiene el Senado entre dictamen y recinto. Si no pasan esos días en el Senado, tiene que haber 2 tercios en diputados. Esto no funciona así. Gracias, Vero, por esta hora. Gracias, libre, Mauricio. Que Libre, tengas un me lindo quedo fin de ahora. semana. Gracias a ustedes por estas horas que me acompañaron y a los que estuvieron en esta hora acá a la bancada. Volvemos el lunes a las 13. Hasta luego.